Vamos a comenzar esta pequeña plática informativa. Me presento, soy Kimberly Valdés García, soy psicóloga educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, el tema de hoy son, como ven ahí, me parece que sí se está compartiendo pantalla. Si no se comparte, avísenme. Cualquier cosa que quieran comentar, pueden activar, bueno, me parece que hay una función que es levantar la mano para participar. Pueden levantar su mano, pueden comentar en el chat, yo aquí lo estaré leyendo, o bueno, pueden pedir la palabra y con gusto se las otorgo para que podamos ver cualquier tipo de participación o duda, ¿sale? Ok, el tema de hoy son prerequisitos del lenguaje. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver, justo como ven ahí, el antes del lenguaje y las palabras en los niños. ¿Qué pasa cuando vemos a un pequeño de aproximadamente 2 años que casi no habla? ¿No? Decimos, ay, es que no habla, ya se está atrasando para hablar. Ya debería decirme mamá o ya debería decir quiero comer o ya debería decir estoy jugando a, no sé, los saltitos o stop o algo. Entonces, vamos a ver, antes de preocuparnos por qué tanto habla un niño, tenemos que estar atentos a ciertas habilidades que se van desarrollando, ahora sí que desde el nacimiento. Entonces, vamos a empezar. Déjenme lo pongo como la siguiente diapositiva. Primero que nada, primero que todo, ¿qué es el lenguaje? Aquí tenemos dos em, conceptos, dos definiciones que las voy a leer. Según la RAE, el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Es decir, no solo hablar es lenguaje, ¿ok? Tenemos otra definición por Schaffer en el 2000. Dice que es una cantidad pequeña de símbolos que carecen de significado individual, es decir, sonidos, letras o gestos. Es decir, si hacemos un gesto o decimos una letra por sí misma no va a tener un significado, pero pueden combinarse de acuerdo con reglas acordadas para producir una cantidad infinita de mensajes. ¿Cuáles son estas reglas acordadas? Lo que nosotros conocemos como gramática, que normalmente nos lo enseñan en la escuela primaria más que nada, pero esto siempre está presente desde el día, casi casi desde el día en que nacemos, ¿ok? Eh, quiero hablar un poquito de esto, de cómo aprendemos a hablar. Antes que ponernos también a platicar de todo lo que desarrolla el niño antes de hablar, quiero que nos enteremos, bueno, que leamos un poquito esto y pensemos un poco cómo es que aprendemos a hablar. ¿Es algo mágico o es porque lo vemos en la televisión desde bebés o por qué? ¿Ok? Espero no aburrirlos, yo metí un poco de teoría, pero voy a intentar hacerlo ameno. Entonces, tenemos que hay tres, em, permítanme tantito. Bueno, hay tres teorías principales que nos van a indicar una manera de cómo aprendemos a hablar. Mm, Ok, me están diciendo que se ven muy pequeñas mis imágenes, entonces voy a poner esto en presentación. Permítanme tantito que cargue esto. Creo que ahí ya se va a ver un poquito mejor. Ok, tenemos tres teorías, como les decía. La teoría empirista, que dice que los niños imitan todo lo que oyen. Entonces, según esta teoría, nosotros vemos eh, algo que hacen nuestros padres o algún otro adulto, entonces lo imitamos. Aquí dice que los padres o cuidadores enseñan el lenguaje modelando y reforzando el habla gramatical, que es lo que yo les decía. Cuando un niño, por ejemplo, dice, papá, perro. Ok, entonces el papá le dice, ok, sí, papá, ahí está el perro. Ok, estamos em, corrigiendo la gramática, estamos corrigiendo ciertas reglas que para nosotros son importantes usar al momento de hablar.
Entonces, esta es la teoría empirista, que resumiendo que aprendemos imitando. Ay, se está trabando un poquito mi computadora, entonces por eso me tardo un poquito, ¿ok? Déjenme ver qué pasa aquí. A ver, creo que ahí está. Listo. La segunda teoría es la teoría nativista. ¿Y esta qué dice? Que tenemos, ahora sí que estamos programados biológicamente para adquirir el lenguaje. Es decir, venimos con un aparatito como si fuera una memoria USB, como si la trajéramos en el cerebro. Y boom, porque nacemos y porque ya escuchamos a otra persona hablar, por eso vamos a empezar a hablar. Aquí lo tengo escrito, que nacemos con un DAL, que significa esto, dispositivo para la adquisición del lenguaje, que contiene una gramática universal, lo que indica que también no importa de qué país seamos, qué idioma hablemos, pero con este dispositivo ya tenemos como programado cómo vamos a hablar. Y bueno, la adquisición del lenguaje es bastante natural y casi de manera autónoma, en tanto haya pues datos lingüísticos para procesar, es lo que yo les decía, ¿no? Escuchamos a alguien hablar y automáticamente vamos a hablar. ¿Ok? Tenemos otra teoría que es la interaccionista. En esta hay varios puntos a resaltar. Indica que el lenguaje es el resultado de interacción entre tres aspectos principalmente, que es la maduración biológica, que es lo que conocemos como el crecimiento, digamos, físico, y diversas funciones del organismo, lo que podemos ir aprendiendo también. Eh, la segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es el desarrollo cognitivo, es decir, cerebral, lo que conlleva el pensamiento. Y el tercer aspecto es un ambiente lingüístico que cambia. Es decir, no vamos a estar todo el tiempo en un solo lugar escuchando solo una cosa. Aquí ya hago la referencia a los GIFs que puse. Me parece que sí se están moviendo, entonces recordemos, quienes han visto esta película de Los Increíbles, me entenderán qué pasa en esa parte. Elastigirl le está dando de comer al bebé. ¿Y qué está haciendo? Le hace ñom, 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 ¿no? Entonces come. ¿Cómo hacemos ruido cuando comemos? Ok, para ella es un ñom, ñom, ok. Entonces, ¿qué le dice Dash? Mamá, estás haciendo caras y ruidos raros otra vez. No, no es cierto, amor. Ok, así es como dice que aprendemos, ¿no? Con movimientos, con la interacción entre personas, con la interacción entre sonidos y nuestro propio desarrollo cuando somos bebés. A eso me refiero. Ok, pasemos a algo. Ahora sí, lo importante de esta plática es que seamos un poco dinámicos. Me gustaría, obviamente, escucharlos, saber qué piensan ustedes. Por eso pongo esto. ¿Cuál teoría es la más acertada o cuál creen ustedes que sea la más correcta, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que aprendemos a hablar? Si quieren, ponérmelo en el chat y yo lo voy comentando o cualquiera que quiera hablar. Está abierta la palabra. Recordemos que tenemos tres opciones. La primera, aprendemos a hablar por imitación. La segunda, comenzamos a hablar automáticamente en cuanto tengamos palabras ya en el cerebro, guardadas. O la tercera, aprendemos a hablar gracias al desarrollo y la interacción. ¿Ustedes qué creen? A ver. Aquí ya hay un comentario. Me están diciendo, podría ser una combinación entre la primera y la tercera. Ok, eso me gusta, combinaciones. La primera, quedamos que era la empirista que aprendemos por imitación y la tercera, por interacción. Ok, vamos a guardarlo ahí, me recuerdan si no me acuerdo de comentar algo sobre esto, me lo recuerdan, por favor. Ok, veo que Beatriz quiere comentar, entonces activa tu comentario, bueno, tu Sí, micrófono. yo también creo que es una combinación. Ujú. Primero, por ejemplo, los niños que nacen sordos no pueden hablar porque no escuchan los sonidos, entonces no los pueden imitar.
pero también depende mucho de la interacción que tengan con los padres, ¿no? Y el que ellos les ayuden a estimular su lenguaje, o bien con la gente que los cuida. Por ejemplo, cuando les dicen, eta, ata, ata, y quieren la pelota, pero si los padres no les estimulan a que digan pelota y automáticamente con las señas se los dan, pues le están limitando su lenguaje. Exactamente. Algo muy importante, gracias por el comentario, Beatriz. Sí, algo muy, muy importante que menciona ella es la audición. Entonces, sí es cierto, primero necesitamos escuchar. Desde el inicio lo dije, ¿no? Bueno, cuando escuchamos a alguien, y sí es cierto, ¿qué pasa con los que son sordos? Ok, necesitan más interacción. Entonces, sí, también aceptamos y avalamos el comentario de Beatriz. Sí, pueden ser efectivamente combinaciones. Ahora sí que estas teorías son de hace pues muchos años y son teorías que crearon ciertos especialistas, ¿no? Ciertos investigadores que dijeron, yo creo que aprendemos a hablar así. Otro, yo creo que aprendemos a hablar porque lo vemos, ¿no? Entonces, justo me agrada eso que piensen, es una mezcla, no solo nos quedamos con una opción, sino con dos, ¿no? A mínimo. En lo personal, por ejemplo, sí pienso que es más empirista e interaccionista. Nativista, hay un punto que podría salir por ahí un poquito más correcto, que lo que yo les mencionaba, el dispositivo para adquirir el lenguaje no es tanto eso, no es que ya tengamos la memoria y boom, ya vamos a empezar a hablar en cuanto nos guardemos unas palabras, sino que más bien es un dispositivo receptor del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a recibirlo, pero para eso después hay que procesarlo, ¿ok? Entonces aquí ya entra también un poquito más acertada esta teoría también, ¿no? La teoría nativista. Entonces sí, me agrada, gracias por los comentarios y vamos a seguir y al final si quieren volvemos a comentar cuál era la más acertada. Vamos a ver, que esto me deja mover, ahí está. Tengo aquí escrito lo cognoscitivo. Ok, resumiendo, ¿qué es lo cognoscitivo? Lo que yo les decía, por ejemplo, esto de pensamiento, cómo se va desarrollando nuestro cerebro para poder entender nuestro mundo, ¿no? Aquí tengo escrito, las primeras palabras de los bebés se centran principalmente en objetos que ellos ya hayan manipulado, perdón, o en acciones que ya han realizado. Ay, lo siento. Entonces, sobre este punto hay que resaltar eso, ¿no? Las primeras palabras siempre van a ser lo que nosotros le estemos dando al bebé, lo que nosotros lo estemos motivando, ¿no? Aquí tenemos otro punto, palabras como ido o, bueno, y onomatopeyas como el oh surgen con la permanencia del objeto y la valoración que tiene el bebé, bueno, la valoración que tiene de éxito o de fracaso en la resolución de problemas. ¿Qué es esto de permanencia del objeto? En un momento más lo vamos a explicar un poquito mejor, pero rápidamente es el hecho de saber que si algo o alguien se va, no es que deje de existir, sigue existiendo, simplemente no está en ese lugar en ese momento, ¿ok? Vamos a ver aquí, apoyos ambientales para el desarrollo del lenguaje. ¿Qué son estos apoyos ambientales? Son estrategias que utilizamos nosotros como adultos para motivar o para comunicarnos más bien con un bebé recién nacido o que apenas empieza a caminar. Y bueno, se tratan de estrategias que pues casi todo adulto que convive con un bebé realiza, ¿no? Por ejemplo, los padres cuando están cuidando al bebé. Y bueno, son estrategias que fomentan el aprendizaje del lenguaje. Vamos a ver cuáles son estas. Y repito, si quieren hacer algún comentario, levanten la mano o coméntenmelo en el chat y ya yo veo y les doy la palabra. La primera es este aspecto de turnos y actividades conjuntas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que los bebés usen las palabras, los padres o cuidadores les enseñan a respetar turnos, ¿no? O a tomar conversaciones. Incluso si el bebé lo único que puede hacer es balbucear. Créanme que, bueno, supongo que todos lo hemos visto alguna vez y quienes no, bueno,
Les explico un poco, los bebés, aunque no hablen, siempre van a estar haciendo como ruiditos, ¿no? Aquí vemos en el GIF, pues la mujer está leyendo un libro con el bebé y cuando ella le habla, ¿qué hace el bebé? Voltea. Entonces, probablemente, quiero imaginarme que el bebé lo que hizo es como, ah, ¿no? O pudo haber hecho otro ruidito. ¿Qué estamos haciendo en este caso? La mamá le habla, el niño contesta. Ya estamos hablando de turnos. Es lo mismo que, por ejemplo, en una fila para comprar un helado, ¿no? Entonces, no te pueden dar el helado si tú no lo pides, ¿ok? Entonces es dejar que la otra persona hable para entonces yo hablar. Aunque los niños todavía no entiendan como tal la palabra turno, ya lo están haciendo, ya lo están practicando. Eso es algo súper importante. Vamos con otro. Habla infantil. Ok, el habla infantil se trata de oraciones simples y muy cortitas. Normalmente el habla infantil expresa oraciones que son muy cortas, se dicen despacio y con un tono de voz agudo, ¿no? A ver, déjenme ver el chat. Me están hablando por ahí. Ok. Sí, avísenme por el chat porque luego no veo todas las camaritas. Entonces me dicen que Beatriz quiere comentar algo otra vez. Activa el micrófono, por favor. Bueno, creo que antes de estos estrategias para comunicarnos, los que somos mamás o papás, sabemos que los niños se comunican antes de empezar a emitir sus primeras palabras. Por ejemplo, la forma en que los niños lloran, no lloran igual cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando están sucios del pañal o cuando están enfermos. Entonces los papás o las personas que cuidan de ellos pueden identificar ese tipo de llanto y darle una respuesta, ¿no? También está la comunicación cuando está uno amamantándolo, cuando los está viendo y los niños todavía no emiten sus primeras palabras, y es una forma de comunicación también. Exacto. Muchas gracias por el comentario. Sí, es cierto. Ahora sí que justo yo no lo tomé en cuenta como tal, por ejemplo, esto de los llantos. Mm, porque, bueno, estoy ahora sí que centrándome en esto que les decía, ciertas habilidades que van a motivar el lenguaje hablado, pero sí también es muy cierto este comentario, sobre todo quienes son mamás. Yo todavía no tengo la bendición de ser madre, pero sí también he visto eso y qué bueno que me lo recuerda. Las mamás casi siempre dicen, ay no, es que está llorando, quiere comer. Y digo, los demás así como de, a ver, espérate, ¿cómo sabes eso, no? Y sí es cierto, algo que, por ejemplo, yo ahorita no le tomé mucha importancia en esta plática, pero sí existe, es esto llamado lenguaje corporal o lenguaje gestual también. El gestual sí también lo menciono un poco, pero vamos a ir viéndolo también poquito a poquito. Entonces, sí, con el lenguaje corporal lo que hacemos es eso, gestos. Un bebé, como dice Beatriz, hace ciertos gestos cuando quiere comer, hace ciertos gestos cuando está haciendo popó, o hace ciertos gestos cuando están jugando con él, ¿no? Y entonces ahí está otra prueba de que el lenguaje existe antes de las palabras. Entonces, muchas gracias por el comentario, algo muy importante anotar y que qué bueno que se va a quedar grabado. Entonces, seguimos con el habla infantil, aquí es donde me quedé. Les decía que son oraciones muy cortitas, que normalmente se dicen muy despacito y con un tono muy agudo. Eh, Aquí vemos el GIF, otro ejemplo. Siempre me guío con GIFs o con imágenes para que a mí no se me olvide tan fácil las cosas que quiero decir y para que a quien estoy exponiendo pues entienda un poco más fácil. Igual, otra película, La Era de Hielo. ¿Qué pasa aquí? Está el bebé y está este tigre de dientes de sable Diego que se pone a hacer ¡Anta bebé! Akita, ¿ok? Esto es el habla infantil, cuando decimos algo muy cortito, con un tono muy agudo, y lo más importante, estamos resaltando palabras eh, que pueden ser motivadoras, digamos, del lenguaje del bebé. En esta película me parece que el bebé apenas igual hace como ciertos ruiditos,
pero ciertamente Diego lo que hace es alargar el bebé. Entonces, eso va a hacer que el niño ponga más atención a lo que se le está diciendo y que procese más rápido la información. De hecho, aquí lo escribí también, los niños ponen mayor atención a este tipo de habla y procesan con mayor facilidad la información que obtienen del medio. Vamos a seguir a la otra. Sí, aquí está. Esta otra estrategia es la de evidencia negativa. La voy a leer este pedacito. Dice, los padres o cuidadores expresan una frase como respuesta a lo que el niño diga, de tal manera que se le indique de manera muy sutil que el niño ha cometido un error y se le da información para corregirlo. De esto ya había dado ahorita un ejemplo. Es el típico, perrito va, ¿no? Dice el niño, perrito va. ¿Y la mamá qué hace? Dice, sí, el perrito se va. Esta frase es un tipo de evidencia negativa de expansión. ¿Por qué? Porque el niño ya dijo una frase, pero ¿qué queremos decir? De dos palabras, dos, tres palabras, que quizás todavía no tenía conectores, ¿cierto? Nada más dijo perrito, que es el sujeto, y el va, que es el verbo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es darle el conector entre esas dos palabras. El perrito se va. Entonces, expandimos la frase sin regañar al niño, sin decirle, así no se dice, dilo bien, ¿no? Entonces, lo corregimos, ahora sí que lo corregimos sin corregirlo directamente, sin regañarlo. Completamos la frase, entonces el niño ya va a procesar, perdón, un poco más fácil la información y se le va a quedar un poco más grabada. Entonces, ya para la próxima, quizás ya no diga perrito va, sino el perrito va. Entonces ya está un poquito más completa, no completamente, pero está un poco más, ¿cómo se dice?, estructurada la frase. Entonces eso también hay que estar atentos de cómo va creciendo nuestro hijo, nuestro pequeño que tengamos ahora sí que en cuidado, al que observemos, porque esto quiere decir que sí está procesando información y que va por buen camino de adquisición del lenguaje. Otro tipo de evidencia negativa es la de reconstrucción. Por ejemplo, que el niño diga, perrito come. Entonces, que la mamá responda, ¿y qué come el perrito? ¿Ok? La de reconstrucción, ¿qué va a hacer? Va a motivar otro pensamiento en el niño y junto con esto va a propiciar que piense, ahora sí que en otras palabras, que se amplíe su vocabulario, ¿no? Porque el niño ya no va a decir simplemente, perrito come, sino, ¿qué está comiendo el perrito? Se va a poner a pensar, quizás no tan elaboradamente, pero sí va a decir, ah, pues veo que come unas bolitas cafés, ¿no? Entonces ya ahí está también usando más vocabulario, lo que va a motivar mucho más el lenguaje, va a motivar esta comunicación verbal y más conocimiento de otras palabras. Aquí quise poner una frase que supongo que ya nos habremos dado cuenta con todo lo anterior. La frase es de un autor que se llama Luke, 1997. La sola exposición al habla no es suficiente. Los niños deben participar en forma activa en el uso del lenguaje. Como decíamos, ahora sí que retomando lo de las tres teorías y retomando estas estrategias para motivar el lenguaje, es simplemente eso, no solo porque acostemos al niño en una cuna que está al lado de nosotros y nos escucha hablar como papás, va a entender o va a aprender, ¿no? Entonces, bueno, seamos papás, seamos tíos, seamos primos, conozcamos a un bebé, a un niño, no es suficiente con que nos escuche hablar. Hay que involucrarlo. No estoy diciendo que lo involucremos ahora sí que en las pláticas que tengamos, por ejemplo, los adultos, sean del tema que sean, pero sí, por ejemplo, en ciertas ocasiones, preguntarle qué está haciendo, qué quiere hacer con nosotros, que si tiene hambre, que si quiere jugar, que si quiere comer algo, ok, es interacción total. Eso es algo muy importante y vamos a seguir viéndolo a lo largo de la plática. La interacción es totalmente necesaria para que surja el lenguaje en los pequeños.
vamos a hablar ahora sí directamente del periodo de antes de que aparezcan las primeras palabras de un bebé, ¿no? El periodo prelingüístico, ahí mismo lo dice, prelingüístico, antes del lenguaje, antes de la lengua, antes del habla. Este es un periodo que comprende regularmente, digo regularmente porque no para todos es igual, no es una regla que digamos, aquí dice entre los 10 y 13 meses, ¿no? De edad del bebé. Ok, no, hay niños que lo empiezan a desarrollar después, pero justamente hay que estar atentos a en qué momento y cómo. Ok, este periodo prelingüístico es el periodo previo a que aparezcan las primeras palabras de un bebé. Estas palabras que son significativas, como casi siempre lo que vemos es mamá, agua o pipí, popó, ¿no? Son como que las primeras palabras que usa un niño, ¿no? Y ok, aquí otra frase pequeña que hay que tener en cuenta siempre que aun cuando los bebés son prelingüísticos, siempre son sensibles al lenguaje, que es lo que decía con la frase anterior, que es lo que nos dijo Beatriz con su comentario. Desde el inicio ellos están dispuestos, ahora sí que están atentos a lo que hay a su alrededor, al lenguaje que nosotros los adultos utilizamos. Ok, vamos a hablar de esto, las primeras reacciones ante el habla. ¿Cómo reacciona el bebé ante el habla de un adulto? Cuando se le habla a un bebé, él a menudo abre sus ojos, mira a quien habla y regularmente, no siempre, pero regularmente hace pequeñas vocalizaciones. Otro GIF, aquí la mamá está hablando, voltea a ver al bebé y el bebé, bueno, más bien al revés, el bebé voltea a verla a ella y ella responde. ¿Y qué hace el bebé? Se ríe. Entonces, ahí está, ¿no? Una interacción de este tipo. La primera reacción, una de las primeras reacciones de un bebé ante el habla. Eso quiere decir que, como nos decía Beatriz, ¿no? Lo importante también, la audición. Está reaccionando a lo que nosotros hacemos de ruido. Eso también es súper importante que estemos atentos, porque a cualquier señal de que el bebé no responde a un sonido, ahora sí que aquí hay que llevarlo a atender, a ver qué pasa, porque justo la audición es muy importante para que se desarrolle el lenguaje. Aquí tenemos las primeras vocalizaciones del bebé. Ahora sí que antes de formar palabras, el bebé hace ciertos ruidos. Aquí tenemos tres tipos. El primero son los arrullos. Los arrullos son estos soniditos que hace un bebé como tipo ah. Bueno, yo no lo hago tan bonito como un bebé, ¿verdad? Pero son de este tipo. Entonces son como ah, o entonces la o como cuando están, por ejemplo, que termina de amamantar una mamá a su bebé y lo recarga y entonces empieza a darle palmaditas, ¿no? ¿Qué hace el bebé? Normalmente hace ruiditos como, ah, son esos son los arrullos. No es que nosotros estemos arrullando al bebé, sino que él emite ciertos sonidos, pero no tienen un significado, simplemente es una reacción, una ¿cómo se llamaría? Una expresión del bebé. El segundo tipo de vocalización son los balbuceos, que ya son estos como el mamá, mamá, o cuando pide algo, o cuando señala algo, ¿no? El ba, 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 ba. Entonces, los balbuceos son normalmente compuestos por una consonante y una vocal. O al revés también, pero normalmente son como consonante vocal. M, A, ma, ma. ¿Ok? El tercer tipo son los vocablos. En este tipo de emisiones o de vocalizaciones, ya son unos soniditos a los que el bebé ya le da cierto significado. Estos confunden un poquito con los arrullos, porque son muy similares. El arrullo es como ah, y la vocalización puede ser ah, ¿ok? Es como diferente entonación y además el bebé ya le da un significado. Por ejemplo, estos vocablos aparecen quizás cuando se está bañando al niño o al bebé y, por ejemplo, le dan un juguetito. Entonces empieza, o un patito, ¿no? El típico patito. Lo agarra y entonces lo choca contra el agua. ¿Qué hace? Ah, ok, ya le dio un significado a ese golpe, ya le dio un sonido especial. Para él tiene significado y para él significa que el patito golpeó el agua. Aunque no lo exprese así, mamá, me golpeé el patito con el agua. Ok, pero el sonido ya está dando un significado. Ok.
Otro son los gestos y expresiones faciales. Am, Vamos a ver aquí que un niño o un bebé utiliza gestos, que es lo que decíamos anteriormente, el lenguaje gestual o el lenguaje corporal, ¿no? Son justamente estas señales que da un bebé, por ejemplo, para dirigir la atención del adulto hacia algo o para expresar sus emociones. Aquí el GIF más correcto que encontré fue este de la película Monsters Inc., cuando pues Boo y Sullivan ya se están despidiendo y lo que hace Boo es señalar la puerta, ¿no? Señala la puerta. ¿Por qué? Porque quiere que el monstruo, quiere que Sullivan voltee a ver la puerta. Entonces ahí ya hay otra interacción, lo que estamos viendo. Aparte de que hay gestos y expresiones faciales por parte de la niña, ya hay una interacción porque ella hace una acción y hay una reacción por parte de Sullivan, ¿no? Hay una respuesta. Entonces, esto también, ahora sí que todo lo que estoy diciendo son puntos importantes a observar en un niño que está creciendo, de un niño que queremos desarrollar su lenguaje. Aquí una pregunta. ¿El bebé entiende el significado de una palabra aunque no hable? Pues sí. Hay estudios que dicen que aunque un bebé o niño pequeño aún no hable o tenga muy poquito vocabulario, sí puede comprender significados de ciertas palabras, aunque estén sueltas, que sean palabras individuales o que sean, por ejemplo, verbos, ¿no? Indicaciones de acción. Por ejemplo, lo relaciono mucho con este GIF porque al parecer, pues la mujer le dice, agárralo, levanta el peluche, o me imagino, ¿no? Algo así, yo le diría al bebé, agárralo. Entonces, ¿qué hace el bebé? Lo agarra. Entonces, a ver, ¿dónde está el peluche? Enséñame el peluche. Ok, aquí está el peluche, o el osito, o lo que sea, un mono, lo que sea, el juguete que tenga. Ustedes pueden decirle al bebé, ¿me lo das? Ahí ya estoy dando una estrategia para empezar a motivar esta comunicación, este lenguaje. Es, ¿me das el carrito? ¿Me das el peluche? ¿Me das el osito? Entonces, me das ya quiere decir una acción. Y el bebé, aunque todavía no dice te lo doy o ten, simplemente ya lo está haciendo, ¿no? Lo que decía yo hace rato, ya lo está poniendo en práctica, aunque no lo diga todavía, no entiende el significado en sí de la palabra, pero ya al escucharla entiende qué significa, qué va a provocar, ¿ok? Vamos a hablar de los niveles lingüísticos. Estos niveles lingüísticos son indicadores del habla en los que se ubica a un bebé o niño pequeño cuando está desarrollando ahora sí que el lenguaje. Tenemos tres, tres principales. Cada diapositiva es uno. Lo voy a explicar ahora sí que a grandes rasgos también. El primero es el gorjeo. ¿Qué quiere decir el gorjeo? Que solicita algo con vocalizaciones individuales, que es lo que yo les decía cuando hace señala algo y quiere el agua, que me parece que también Beatriz lo comentó hace rato. Entonces es esta señal de ¿no? Pide algo, pero todavía no tiene la palabra exacta para pedirlo, todavía no dice quiero agua, ¿no? O quiero comer, simplemente dice pásame eso, ¿no? Entonces es esto, el gorjeo. No es que se reconozca como tal alguna vocal o sílaba en específico, puede reconocerse quizás lo que yo decía, un pero de ahí en fuera como que no hay otra palabra, otra letra, perdón, también que se reconozca. Es como muy, como un sonidito muy gutural, ¿no? Que se diría, por ejemplo, que es como de aquí de la garganta, ga, 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 podría ser también. Y otra característica del gorjeo es que el bebé no abre tanto la boca, entonces como que hace el quizás o el g, pero aquí como muy cerrado, ¿no? Con los labios. Tenemos el segundo nivel, que es la jerga lingüística. En este es como que yo lo digo, es el más chistoso, porque es cuando dicen, es que mi bebé habla pero en su idioma, es que habla en idioma marciano, ¿no? Es como un lenguaje inentendible, que el bebé, tú sabes que está hablando,
pero no sabes qué está diciendo. No se le entiende así como que digamos una palabra específica ni letras específicas. Simplemente es como, ba, 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 ¿ok? Es como sonidos, pero no son palabras finalmente y no se reconoce una palabra, ni una vocal, ni nada. Entonces por eso decimos, es que está hablando en su idioma. Ok. El tercer nivel ya es el balbuceo canónico. Es lo que yo les comentaba. Tiene mucho que ver con estas vocalizaciones que les mencionaba hace un momento. El balbuceo que les dije que es normalmente consonante vocal, ¿no? El ma, pa, co, mu. Entonces, aunque aún no hay palabras completas, digamos que el bebé o el niño ya se está preparando para armarlas. Sabemos que nosotros formamos palabras en el español y en la mayoría de los idiomas con consonante vocal. Entonces, si vemos que el niño ya está diciendo un ma, entonces ahí es cuando, por ejemplo, empezamos a decir di mamá, mamá. Entonces, estamos estimulando esta parte del lenguaje y cuando ustedes vean que el niño ya está diciendo mamá, pa, y este tipo de balbuceos, este tipo de sílabas pequeñitas, quiere decir que ya se está preparando para armar palabras completas y va a comenzar a pues adquirir más vocabulario. Ok, creo que me fui muy rápido, ya casi estamos por acabar las diapositivas. Aquí hay otros prerequisitos del lenguaje que, como les mencionaba, son prerequisitos, no son como un listado que tengamos así como de, ya sé esto, le pongo palomita, ya sé esto otro, ya le pongo palomita. No porque no en todos los niños surgen en el mismo orden, tampoco a la misma edad, pero sí, como les decía, son indicadores, son habilidades que podemos ir desarrollando desde que los niños son muy pequeñitos, desde los meses. Bueno, entonces aquí vamos a esto. Otros prerequisitos del lenguaje. El primero, ahí vemos que es la imitación, que es lo que veíamos con las teorías, ¿no? La primera habla de imitar, es la empirista, teoría empirista, que es imitación. Algo que se me olvidó mencionarles es el GIF de los ositos, puse a los tres osos de esta caricatura, que se me olvida el nombre, pero uno de los tres osos hace una acción y los otros dos la repiten, ¿no? Porque es una forma muy útil de aprender y la imitación también es totalmente necesaria. La imitación es uno de los primeros pasos también. Si vemos que nuestro pequeño no imita ciertos ademanes o ciertos gestos o ciertos sonidos, no quiere decir que tengamos que alarmarnos así muy, muy feo, pero sí es como un punto de atención. Entonces hay que promover esta imitación. Imitación, contacto visual, que creo que se entiende con las mismas palabras, es el contacto con los ojos, ver, que el bebé nos vea a nosotros a los ojos y nosotros a él, o quizás no solo a los ojos, sino que haya un contacto visual, que haya una interacción visual, que él me vea y yo lo vea. Con el contacto visual, perdón, también se motiva justamente la imitación. Cuando nosotros le decimos al bebé, mira esto, mira esta ruedita, ¿no? ¿Cómo es? O él no nos va a contestar quizás porque está muy pequeñito, pero podemos decirle, mira esta ruedita, ¿quieres agarrarla? Entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a voltear a ver la ruedita, va a voltear a vernos a nosotros. Y esa miradita a veces es como, ¿puedo agarrarla? ¿Me la das? Entonces lo que nosotros hacemos es, tenla, vamos a jugar con ella, ¿ok? Esto es el contacto visual, que nos vea y nosotros lo veamos. Y otro punto es la motricidad. La motricidad tiene que ver con el movimiento y bueno, eh, existen dos tipos de motricidad. La motricidad gruesa, que quiere decir son movimientos, como lo dice, gruesos o digámoslo así, pesados. Por ejemplo, el correr. El correr o el mover las manos. El simple hecho de sacudir las manos es motricidad gruesa. Y es la primera, esa sí es la primera motricidad que se va a desarrollar en un niño y va a ser también elemental para que se desarrolle el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el niño en cuanto empieza a caminar
¿qué hacen? Van, caminan, agarran el mantel y lo jalan, ¿ok? Entonces, ahí normalmente un adulto, ¿qué hace? Quizás lo regaña, ¿no? Entonces, quizás regañamos al niño, eso no se hace, y el niño reacciona. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir en cadenita, se mueve, que es la motricidad. Eh, Agarra el mantel, también es parte de la motricidad. En el momento en que la mamá o el adulto, quien esté ahí, lo regaña, habla. Y el niño, ¿qué hace? Reacciona. Tiene audición y reacciona al ruido que hace el adulto cuando lo regaña. Entonces, igual es un elemento que tenemos que estar muy, muy atentos de cómo se está desarrollando esta motricidad, para motivar el lenguaje, porque en cuanto el niño se empieza a mover, va a empezar a agarrar objetos. Cuando agarre objetos, por ejemplo, nosotros podemos decirle, es el carrito, ¿no? Es el carrito, es el osito, bueno, el oso de peluche. Entonces va a adquirir este vocabulario. Igual otro GIF aquí, el hombre está aplaudiendo y a la vez le está hablando al bebé. Me encantó este GIF porque justamente podemos ver estos tres elementos. Veamos, primero el contacto visual que hace el niño con el adulto. eh, Ahí ya está como que atento, ¿no? Atento a lo que hace él, ¿no? Hay imitación porque lo que hace el hombre es aplaudir y el niño también está aplaudiendo, lo está imitando. Y justo el aplaudir, que es lo que dije, es la motricidad, es el movimiento. Estos tres son también como muy imprescindibles, bueno, sí, muy, muy necesarios para que se motive el lenguaje. Al momento en que el hombre está hablándole, no sé qué palabra esté diciendo, pero está haciendo ruidos. Entonces el niño va a imitar estos ruidos también, estos pequeños sonidos que finalmente nos van a llevar a estos a estas, bueno, sí, tipos de vocalización que yo les mencionaba, que poco a poco nos van a llevar a adquirir lenguaje también. Aquí tenemos 4 más. eh, Actitud, motivación, este hecho de causa-efecto y tolerancia a la frustración. Vamos a ver uno por uno así rápidamente. La actitud, esa, pues sí, como decimos, esa reacción hacia los estímulos. ¿Qué actitud tenemos, no? Nosotros decimos: "Ay, qué mala actitud", cuando reaccionas enojado a algo, ¿no? Por ejemplo, en un niño se puede ver una actitud molesta, una actitud de alegría, por ejemplo. Aquí en el GIF vemos ah, vemos al bebé que tiene la actitud de ver los globos, ¿no? Entonces lo vemos feliz porque tiene globitos para jugar. Motivación. La motivación tiene que ver con justamente qué es lo que va a hacer que el niño o incluso nosotros como adultos hagamos algo, que es lo que decimos normalmente. Es que motívate, tienes que estar motivado para trabajar, porque si no, pues te va a salir mal. Ok, entonces también los niños también tienen motivación. La cuestión es que tienen que conocerla. Entonces nosotros tenemos que darles esa pauta de motivación, como jugando, interactuando, como ya les decía. Eh, Causa-efecto. Bueno, bueno, en el GIF la motivación se ve, por ejemplo, al mover los globos, ¿no? El niño, como decíamos, no conoce todavía los conceptos, no entiende como tal las palabras, pero ve que se mueven, entonces le llama la atención y lo motiva a seguir moviendo sus extremidades, ¿no? Causa-efecto, todo esto que todos nosotros sabemos, a toda acción hay una reacción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el GIF se ve, el niño ya está viendo que que al mover sus bracitos y sus piernas, se mueven los globos. Entonces, causa efecto, acción, moverse, efecto, se mueven los globos. Otra, tolerancia a la frustración. Em, es este aspecto que a muchos todavía nos cuesta incluso de adultos, pero se empieza a desarrollar también desde que somos muy pequeños. Es este elemento de que si no tengo lo que yo quiero, no se va a acabar el mundo, ¿ok? Es un ejemplo. Entonces, nos podemos molestar, nos podemos poner a llorar, pero
quizás no sea la mejor solución. Por eso luego decimos, es que llorar no sirve de nada. Sí sirve porque nos descargamos, pero no es que nos dé una solución. Entonces, la tolerancia a la frustración tiene que ver con esto. ¿Qué tanto toleras tú, o en este caso, qué tanto tolera el niño o el bebé algo que no le gusta, algo que no quiere? En este GIF, por ejemplo, no se ve, pero yo imagino que en algún momento el bebé se va a cansar y va a decir, bueno, no va a decirlo, ¿verdad? Pero es una actitud, ahí regresamos a la actitud, una actitud de ya no quiero esto, ya me desesperé, ya no me gustó, quítenme estos globos, ¿ok? Entonces, todos estos pequeños elementos hay que irlos trabajando. ¿Cómo podemos irlos trabajando? Les voy a dar ahora sí que solamente una estrategia donde vamos a ver básicamente todos estos elementos que les acabo de mencionar. Aquí tengo yo unos que serán unos pequeños pilares con aritos, que son los que yo les mostraba ahorita. Les mostré un blanco que casi no se veía, creo. Este es un morado, entonces tenemos varios colores, pero bueno, para un bebé podemos utilizar tan solo una fila, ¿no? Bueno, sí, una columna de aros. Lo que podemos hacer, este sí ya es una estrategia, un juego que se los recomiendo muchísimo, con pequeños, ahora sí que desde los 5 meses, más o menos, porque normalmente los niños se meten toda la boca, entonces es dárselos, pero eso sí, siempre hay que acompañarlos. Prácticamente tengan la edad que tengan, siempre hay que acompañarlos, porque siempre sabemos qué riesgo corremos con estos juguetitos, ¿cierto? Que los niños se los pueden meter a la boca y no queramos pensar en algo malo, se puedan asfixiar, lo que sea. Siempre hay que acompañarlos en su proceso de aprendizaje y su proceso de desarrollo. Entonces, yo tengo aquí estos y lo que podemos hacer con el niño es agarrar uno nosotros como adultos, es decir, yo voy a agarrar uno y voy a hacer, ¡oh! ¿Ok? ¿Esto qué va a motivar? Lo que yo les mencionaba de ciertas emisiones, ciertas vocalizaciones, que quizás todavía no vayan a tener un significado como tal, no son una palabra, pero vamos a motivar esto de causa-efecto, actitud, imitación, porque en el momento en que yo le diga al niño, oh, ahora hazlo tú, entonces le damos un arito e intentamos decirle, indicarle que lo meta y también va a empezar a imitar. Casi, casi, ahora sí que casi, casi no tengo que decírselos. Si ustedes lo intentan, van a ver que el pequeño por sí mismo va a empezar a imitarlo. Entonces, de nuevo, no sé, con otra vocal, ¡ah! Entonces el niño lo va a agarrar y va a hacerlo. ¡Ah! Entonces, si el niño no lo dice, tampoco hay que alarmarnos. Lo que podemos hacer es decirlo nosotros, aunque el niño sea el que está haciendo la acción de colocar el aro, podemos nosotros decir el A o la o ouch, ¿no? Quizás este ouch surja con otro tipo de juego, por ejemplo, con los carritos. Si empezamos a lanzar carritos y el niño lo lanza muy fuerte y se pega en la pared, entonces hacemos ouch, o entonces el oh, que es lo que les decía, lo de permanencia del objeto también surge con esto. Cuando el carrito se desaparece, quizás abajo del mueble, entonces decimos nosotros como adultos, oh, y el niño se va a quedar quizás así con carita de susto, de sorpresa, entonces vamos a motivar ese quizás no diga se escondió o desapareció, pero sí vamos a motivar que diga el o entonces el ouch, de ouch, se pegó, le dolió, ¿ok? Esto va a motivar, como les decía, palabras, poquito a poquito, es un proceso, em, en algunos es más lento que en otros es muy rápido, pero depende también mucho de esta interacción que nosotros como adultos tengamos hacia los niños. Como les decía, el jugar es necesario, la interacción, la motivación. Ok, vamos a pasar ya a esta última frase que básicamente igual ya la mencioné. Aquí puse, todo es parte del desarrollo. Cada quien tiene su tiempo, no desesperes. Lo importante es ubicar el punto de partida para continuar y lograr grandes metas.
el mensaje que yo les quiero dejar hoy es ese. Si tienen un hijo, una hija, un sobrino, cualquier niño que ustedes conozcan que digan, es que todavía no habla y ya debería hablar, ya me preocupé. Sí, hay que preocuparnos en el sentido de qué está pasando, por qué no está aprendiendo. Pero el hecho de que nosotros presionemos a un niño para hablar no quiere decir que siempre va a resultar. O quizás resulte, pero no de la mejor manera. Cuando quizás vemos a un niño que quiere pedir agua, por ejemplo, y en lugar de decir agua, dice aba, hay dos opciones. Una, podemos decirle, eh, es agua, quieres agua, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que les decía, lo de la evidencia negativa, que es corregirlo sin regañarlo, ¿no? Esto va a motivar que el niño, aunque tarde en decirlo, tarde o temprano lo va a decir porque ya lo escuchó del adulto y lo escucha bien. Esto sí, hay que tener cuidado de no cometer nosotros los mismos errores. De, por ejemplo, que el niño diga aba y nosotros digamos, ¿quieres aba? ¿Por qué? Porque estamos motivando una palabra que no es correcta, ¿no? Hay que motivar las palabras como son correctas, ¿no? Entonces, aba, agua, ok, te doy el agua, toma el agua. Esa es otra estrategia muy útil. Cuando el niño nos pida algo y no lo diga bien, entonces nosotros hay que corregirlo de esta manera, no regañándolo. No se dice así, dilo bien. O no, es que no me lo estás pidiendo, dime bien la palabra. Esa es la otra opción, que no es la más viable. Entonces, yo sé que muchos como adultos nos desesperamos con los niños y les decimos esto, es que dilo bien. ¿Y el niño qué va a hacer? Va a provocar quizás hasta que deje de hablar como lo hacía. Y eso no es bueno. Hay que avalar, hay que apoyar y hay que aplaudir esos pequeños avances que tenga el niño. Aunque no esté diciendo bien la palabra agua, hay que aplaudírselo porque quiere decir que está atento a lo que nosotros le decimos, que está atento a aprender, está dispuesto a aprender de manera correcta, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, no hay que desesperarse, es parte de un proceso y cualquier cosa que ustedes vean, es que si de plano no habla, es que no reacciona a estos sonidos. Ahí es cuando hay que ponerles más atención, más énfasis en qué está pasando y pues buscar ayuda, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Espero haya sido claro todo lo que yo expuse. Si tienen alguna duda, coméntenmelo en los comentarios. Abrimos espacio para preguntas y comentarios. Quien quiera comentar, igual levante la mano o comente en el chat. Tenemos aproximadamente 10 minutos para comentar lo que ustedes quieran, las dudas que tengan. ¿Ok? Nadie tiene ningún comentario, no me dejen así. ¿O qué opinan? ¿Qué opinan de esto que les dije? ¿Alguna otra duda que tengan? Que algo que se me haya pasado o algo que me digan, ay, es que no lo explicaste bien, ustedes díganmelo, por favor. Esto también es importante para mí, para yo aprender y también, pues sí, aprender a expresarme mejor, que es lo que luego también nos falla como expositores. Cualquier cosa díganmela, por favor, no se me queden tan callados. Nada, nada, nada. Hola, yo. Hola, Kim. Pues no, no es como una duda, solo es, así sí estoy hablando, así. No, no es una duda, solo es un comentario que creo que estuvo muy clara tu explicación. Y yo trabajo en un colegio y me ayudó bastante porque en la parte del lenguaje y eso estoy ay, ¿cómo puedo decir? Como soy un ser muy inexperto. Entonces, tu presentación me ayudó a entender como muchas cosas y que me ayudaron porque como estoy con el más chiquito, luego no les entiendo, entonces creo que con lo que tú nos compartiste, tengo otra forma de poder apoyarlos. Y ya, muchas gracias por tu exposición, estuvo bonita.
Ay, pues muchas gracias. Eso también es muy importante que me digan si les sirve, si no, qué otra cosa puedo hacer para ayudarlos. Qué bueno que te haya ayudado, eso me alegra mucho también a mí. Y, sí, cualquier cosa, también aquí andamos. Gracias por el cumplido y la felicitación. Okey, aquí tengo un comentario de María, bueno, Alma. Dice: "Yo vi bien los conceptos, la parte teórica estuvo resumida y creo completa". Pues muchas gracias, Alma. Qué bueno que fue completa y que fue rápida, concisa. Es lo que quería lograr, que tuviéramos esta pequeña parte teórica, pero sin aburrir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el comentario. Eh, Otro comentario en el chat, dice: "Me gustó mucho y me ayudó a reafirmar conceptos. Muchas gracias". No, pues muchas gracias, Katia, al contrario, por estar aquí y por escuchar esta plática que te haya servido. Veo que igual Beatriz quiere comentar, adelante. Gracias. Bueno, otra estrategia para ayudar a los niños en el lenguaje es la lectura, ¿no? Cuando uno les está leyendo cuentos, después de que se los leyó unas 2 veces, ellos se van aprendiendo las palabras y lo van relacionando con, con las imágenes. Esto les ayuda a que vayan aumentando su léxico, a que vean también cómo se pronuncian algunas palabras, cómo se conjugan algunos verbos. Por ejemplo, si están viendo la Bella y la Bestia, y la bestia cae, y el niño suele decir, es que ya está morido. Y entonces uno Sí. dice, no, no está morido, está muerto. Entonces son como pequeñas estrategias que pueden servir aprovechándonos de lo que es la lectura diaria. Exacto, muchísimas gracias por ese comentario, es cierto. Este, eh, con mucha razón lo que dice Beatriz, incluso hay ocasiones me hizo también pensar en esta otra opción, quizás una es esta, irles leyendo, ir viendo cómo los niños van comprendiendo esta gramática, estos conceptos, y la otra también sería pedirles, por ejemplo, ahora tú cuéntame este cuento, ¿no? Eso creo que también es darles la oportunidad de que ellos se expresen, lo que también ahora sí que entre paréntesis nos va a llevar también a la expresión de emociones o de ideas que estos pequeñitos tengan. Quizás no tengan un vocabulario muy amplio, pero como decía Beatriz, es esto, ¿no? Motivar este lenguaje, nosotros reafirmar lo que está correcto o corregir de esta manera. No está morido, está muerto. Muy bien, entonces, otro comentario muy útil que también podemos utilizar nosotros. ¿Quién más? Gracias por la información, muy buena información. Pues muchas gracias, Valeria. Patricia nos dice muchas gracias, muy interesante y precisa tu exposición. Pues muchas gracias por estar aquí, qué bueno que les haya sido útil. Y me parece que ya es todo. Si no hay algún otro comentario que hacer, pues podemos dar por terminada. ¿Quién más? Creo que aquí hay una manita levantada. Alma, ¿quieres comentar algo? A ver si activa el micrófono. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Hace mucho tiempo, bien, te hablo de muchos años. Ah, Me va ilustrando, que pusiste también. Y decía que en unas tiras de papel se pusiera y creo que sí se está cortando un poco. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Soy yo. Yo tampoco la escucho, se escucha cortado. Sí, ¿verdad? Se escucha cortado. Ah, bueno, la idea es, hay muchas que se inventan y se hacen de la mano. Creo que es No se entiende nada, creo, ahorita.
O igual y mejor escríbelo y yo lo leo si no, para hacer tu participación. Mientras reviso el chat, que ya había leído el comentario de Patricia, pues muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere hablar? ¿Nadie? Creo que se les activó el micrófono por ahí. Ok, un comentario de Lupita Rosas. Gracias, Kim, muy buena plática, felicitaciones, pues muchas gracias igual por estar aquí, por haber estado en esta plática y espero sea de utilidad. Ok, dice Alma, hace años vi un libro para enseñar a hablar a bebés. Era sobre escribir en tiras de papel palabras de simples a complejas. Ok. No sé si ya sea todo el comentario o está escribiendo más. Ok, aquí hay otro. Era sobre escribir en tiras. Bueno, sí, pero al final solo era repetir y no aprender como tal. Ok, ya entendí este punto. Lo que nos quiere decir Alma es justamente esto, que hay ciertos materiales que, no quiero decir esto de que pintan un paraíso, eh, pero en gran parte sí, ¿no? Nos dicen, esta es una estrategia súper efectiva para que tu bebé empiece a hablar. Ok, ¿y cómo vas a hacer que empiece a hablar, no? Si todavía no, digamos, es un libro, ¿no? Lo que nos menciona Alma. Entonces vienen palabras. Yo quiero pensar que es con el apoyo de los padres. Quizás yo como mamá, que bueno, como les mencionaba, aún no soy mamá, pero yo me pongo como ejemplo. Yo como mamá puedo decir esta palabra, ¿no? Entonces empezar a motivar a mi hijo o a mi hija a que lo diga. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que no estamos considerando a veces 2 cosas principales. Una que, como mencionó Alma, es pura meramente repetición, no es aprendizaje como tal. Eh, la segunda que yo quiero agregar es esto de no ponemos atención justamente al desarrollo, al crecimiento personal que está teniendo nuestro bebé, ¿no? Entonces, estos materiales, este tipo de materiales como el que menciona Alma, nos pueden ayudar, sí, pero aquí sí yo recomendaría quizás una edad un poquito más avanzada, no tanto como bebés. No se vayan tan fácil con la idea de que dicen, ay, este librito para tu bebé de 5 años va a hacer que hable. Es una maravilla, porque la publicidad es así. Entonces, sí nos sirve, por ejemplo, como decía Beatriz, irlo leyendo, ir motivando este tipo de vocabulario, pero justo, ¿no? El no solo repetir, no solo, apréndete la palabra porque sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen en la escuela? Es que no solo repitas, aprende. Hay varias estrategias de aprendizaje, tanto para nosotros como adultos, como para estudiantes de cualquier nivel, y con los niños aplica lo mismo. Hay estrategias que nos van a ayudar a motivar este aprendizaje, por ejemplo, en este caso, el lenguaje, que no necesariamente van a presionar al bebé a hablar, ¿no? Porque como yo les decía, depende también de lo biológico, depende de lo mental, de lo cognitivo y de la interacción que tengamos nosotros como adultos con los pequeños, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Alma, por el comentario y justo lo que menciona ahorita al final dice, no tenía respaldo teórico y obvio era más un experimento. Entonces, cierto, este tipo de materiales a veces funcionan como experimento, de lo lanzamos y a ver si funciona, ¿no? Entonces, pues sí, les funcionamos como experimento, pero no es necesariamente obligatorio que vayamos a aprender, o bueno, en este caso que los pequeños vayan a aprender con esto. Entonces, hay que tener igual mucho cuidado con los materiales que tengamos a la mano, que nos lleguen como maravillosos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eso, jueguen con sus pequeños, no desesperen, ustedes motívenlos a aventar, busquen materiales que sean inofensivos, que avienten, que puedan decir este tipo de palabras que yo les decía, el ouch, el oh, el oh, entonces ya después meter este tipo de sílabas, ¿no? Mamá, papá, el carrito, el coche, el perro. Este tipo de vocabulario son los principales en los niños y esto va a motivar, como yo les decía, muchas más palabras y van a ver que poco a poco va a ir hablando su pequeñito. Entonces, con esto damos por terminada la plática.
repito, pues muchas gracias por estar aquí, a quienes nos acompañaron, a quienes hicieron comentarios, a quienes escucharon atentamente, a todos se los agradezco por estar aquí. Y pues no se pierda nuestra próxima plática la próxima semana. Me parece que vamos a hablar, bueno, nuestra colega va a hablar sobre relaciones en pareja, mitos de sexo en la pareja, entonces no se la pierdan, seguimos con esta jornada de pláticas, espero les haya funcionado mucho y cualquier cosa, ahí estamos en el Facebook y también en Instagram. Entonces, pues muchas gracias y yo me despido. Un gusto haberlos visto y haberlos escuchado.